Hola chicos de octavo grado, sean bienvenidos a la clase de matemáticas. Les saluda el profesor Mardonio Corea. Vamos a continuar con la unidad 4 sobre la congruencia de triángulos y tenemos ahora la siguiente información. Nos dice ahí, sección 3, demostraciones geométricas. La demostración de la validez de una proposición a través del razonamiento se fundamenta en otras proposiciones ya demostradas. El método de demostración a utilizar en este libro es el razonamiento directo o deductivo. Es decir, hay un método que nosotros vamos a ir deduciendo de acuerdo a cierta información que nos dan para llegar a una conclusión. Por demostración directa se entiende el encadenamiento lógico de las proposiciones de manera que de las hipótesis es posible llegar a la conclusión. Y la demostración en geometría generalmente consta de, inciso A, la figura, es decir, va a haber una figura geométrica, obviamente, que nos va a ilustrar la proposición que desea demostrar y está constituida por trazos fundamentales y trazos auxiliares. Estos últimos se indican con líneas no continuas. La claridad de la figura ayuda a la demostración, pero de ninguna manera constituye la demostración misma. Inciso B, la hipótesis. La hipótesis es el supuesto que se va a aceptar como cierto y que sirve de base para el razonamiento. La hipótesis viene siendo prácticamente como la información que se nos da directamente y que por lo tanto la vamos a tomar como que es cierta y partiendo de ahí empezamos a hacer razonamiento para llegar a una conclusión. En el inciso C, el razonamiento dice, es el conjunto de afirmaciones y justificaciones que en orden lógico relacionan las hipótesis con la conclusión y permite la deducción de esta a partir de las hipótesis. Y luego, por último, vamos a tener lo que es la conclusión. La conclusión es la proposición deducida mediante el razonamiento, es decir, la conclusión es ya prácticamente a donde queremos llegar, es lo que se va a querer probar o demostrar. En ese sentido, entonces, vamos a tener, continuamos ahí, tenemos ahora la siguiente información, siempre parte de lo que estábamos explicando ahí, independientemente, dice, del grado de dificultad que tenga la demostración de una proposición, siempre llevará el camino hipótesis-conclusión. Es decir, haremos una tabla donde, como se ilustra aquí, miren, en esta imagen aquí, vamos a poner la hipótesis donde dice aquí sí, si la hipótesis es cierta, entonces podemos concluir algo. Bien, es también muy conveniente prefijar un plan de desarrollo de la demostración con el objeto de tener claro el camino que a nuestro juicio es el más conveniente para ligar lo que suponemos cierto. La hipótesis es lo que suponemos cierto. Entonces, con lo que deseamos demostrar que es la conclusión. Entonces, a partir de las hipótesis vamos a llegar a las conclusiones. Entonces, un tipo de proposición importante para el razonamiento deductivo tiene la forma esta, sí, y si la hipótesis va a ir, si esto es cierto, entonces concluimos esto. Bien, veamos el ejemplo 3.6 para que podamos ir comprendiendo mejor esto. Auxiliándose, dice, de la figura y dada la siguiente proposición, formúlense la hipótesis y la conclusión. Si, y viene ahora la información, si el segmento AB, tenemos aquí la figura, miren, el segmento AB, es decir, este segmento que va desde ese punto hasta este otro, miren, es el segmento AB. Si el segmento AB y el segmento CD, el CD es el que va desde aquí de C hasta D. Entonces dice, si el segmento AB y el segmento CD se bisecan en el punto E, aquí, ¿ve? Es decir, se bisecan.
¿Qué es bisecar? Bisecar es eh, cortarse los dos segmentos, pero cortarse en el centro. Eso significa bisecar. Entonces, esos dos segmentos, el segmento AB y el segmento CD, se cruzan, se cortan ahí en el punto E, se cortan en el punto E y ese es el centro, ese punto es el centro del segmento AB y es el centro del segmento CD. Entonces, se bisecan en el punto E. Demuestre que los segmentos AC y BD son congruentes. Entonces, nos vamos a la solución. Vamos a escribir la hipótesis. La hipótesis que nos dan es que A, B y CD se bisecan en E. Miren qué es información que nos la dan ahí. ¿Ve? AB y el segmento AB y el segmento CD se bisecan en el punto E. Entonces, esa es nuestra primera hipótesis. Y entonces, si eso es cierto, entonces la conclusión a la que queremos llegar es que los segmentos AC y BD, AC, miren este segmento, ¿ve? AC y BD, este otro segmento, BD, son congruentes, es decir, que tienen la misma medida. Entonces, eso es la conclusión a la que queremos llegar, de que si este segmento AB y el segmento CD se bisecan en E, entonces el segmento AC y el segmento DB son eh, congruentes. Entonces, por lo tanto, esta es la hipótesis y esta es la conclusión. Bueno, ahora bien, podemos demostrar, porque ahí dice demuestre, entonces vamos a demostrar y para ello vamos a hacer una tabla como la siguiente, donde vamos a escribir las afirmaciones y la justificación. Entonces, ¿qué podemos afirmar de acuerdo a la información que nos dan? Miren, bueno, lo primero que podemos afirmar es la hipótesis. La hipótesis, miren, que A, B y C, D se bisecan en el punto E. ¿Por qué lo podemos afirmar? Porque ahí nos lo dicen que así es. O sea, la hipótesis, acuérdense que es algo que se toma como cierto. Entonces, se toma como cierto. Entonces, el AB y el CD es una afirmación de que se bisecan en el punto E, se bisecan en E. ¿Y cómo lo puedo justificar? Pues es una hipótesis, ¿ves? Nos la dan ahí, entonces es una hipótesis. Esa sería la primera afirmación y la justificación es que es porque es una hipótesis. Ahora bien, podemos tener otra afirmación que AE es congruente con BE. Miren, AE, este segmento desde A hasta E es congruente con BE, con este otro segmento. Y ahí está marcado, miren, con esas dos barritas ahí, o esas dos marcas. Entonces, para decirnos que este segmento AE es congruente con BE, es decir, que miren igual. Y también el CE con el DE, también ese segmento, miren, ahí está marcado, son iguales o congruentes. Entonces son congruentes, o sea, tienen la misma medida, por lo tanto son congruentes. ¿Y por qué podemos afirmar eso? Porque en el punto 1, en la afirmación 1, miren, en el punto 1 nos dice que A, B y C, D se bisecan. Y bisecarse, dijimos anteriormente que era tocarse en la mitad, ¿va? O sea, partirse a la mitad ahí. ¿Ve? Entonces, por esa razón, podemos asegurar eso. Entonces, miren, por 1 y la definición de bisecar, ¿va? O sea, la definición de bisecar en 1. Entonces, por el paso 1 sería la justificación por la cual podemos afirmar eso, ¿va? De que AE es congruente con BE y CE congruente con DE. Otra afirmación que podemos hacer es que el ángulo AEC, miren, AEC es este ángulo de aquí, el AEC, hago ese recorrido, parto de A, paso por E y regreso a C, miren, entonces, al hacer ese recorrido así, hago este ángulo, ¿eh? Ese es el ángulo AEC. Ese ángulo es congruente con el ángulo BED, con el BED, con este otro ángulo, ¿eh? ¿Y por qué podemos afirmar eso? Porque en la figura vemos que esos dos ángulos son opuestos por el vértice. Entonces, la justificación es que son ángulos opuestos por el vértice.
Ahora un paso 4, el triángulo AEC, el triángulo AEC, es decir, este triángulo de acá, es congruente con el triángulo BED, BED, miren, con este otro triángulo. ¿Y por qué podemos asegurar eso? Bueno, porque ya vimos en el paso 1 que AE y BE son iguales y que CE y DE son iguales. Eso lo vimos en el paso 2 y luego vimos que este ángulo es opuesto con este. Entonces, ¿qué resulta? ¿Ves? Que tenemos el criterio de congruencia de lado, ángulo, lado. Miren, lado, ángulo, lado. Entonces tenemos el criterio de lado, ángulo, lado. Por ese criterio, entonces, de lado, ángulo, lado, en los pasos 2 y 3, miren, en los pasos 2 y 3, porque este segmento es congruente con este ángulo con y este segmento es congruente con entonces tenemos lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado. Bien, y luego que ya tenemos eso, entonces vemos que de estos dos triángulos, del AEC y del BED, se corresponde, el lado CE se corresponde con el DE y el AE, perdón, se corresponde con el lado BE, se corresponden ahí, y este ángulo se corresponde con este. Por lo tanto, este lado, miren, se va a corresponder con este y van a ser congruentes, ¿va? Entonces, miren, el paso 5, entonces, AC es congruente con DB, AC con DB, ¿por qué? Por la definición o porque en el triángulo, por correspondencia, en el paso 4, miren, lados correspondientes en paso 4, el criterio de congruencia, ¿va? Si este triángulo es congruente con este, ¿va? Y este segmento era congruente con este, y este con este, y este ángulo con este, entonces nos queda claro que el lado AC es congruente con el lado DB. Continuamos y tenemos ahora el ejercicio 3.5. Nos dice, auxiliándose de la figura y dadas las siguientes proposiciones, formúlense la hipótesis y la conclusión. Entonces, si los tres lados de un triángulo son respectivamente congruentes con los tres lados del triángulo, entonces los dos triángulos son congruentes. Entonces, ¿cuál es la hipótesis y cuál va a ser la conclusión? Entendiendo esa parte ahí, al leer eso, entonces vamos a poder escribir la hipótesis y vamos a tener la conclusión. Vean que en ese no se les está pidiendo que lo demuestren, sino nada más escribir la hipótesis y la conclusión. Lo dejamos hasta ahí y continuamos con más en una próxima grabación.